Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Muy bien. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, voy a buscarte de todo mi corazón y mi alma. Estamos en la temporada de Clama a mí y yo te responderé. Es nuestra nueva temporada, Clama a mí y yo te responderé. Y estamos en Palabra y Café revisando las oraciones que aparecen en la Biblia, como registradas como oraciones, no exactamente todas, pero sí entiendo las más sobresalientes. Y vamos guardando un poco la línea histórica del Antiguo Testamento y por supuesto cuando lleguemos la del Nuevo Testamento, y guardando también, intentando hacerlo en el orden de los libros que aparecen en la Biblia. Y precisamente vamos en el segundo libro de Crónicas. Ustedes saben que los libros de Crónicas, el historiador, el cronista, retoma la historia y vuelve a reescribirla con un propósito pedagógico, reflexivo, teológico, en el sentido de que da respuestas de por qué o para qué, o las razones o los propósitos por los cuales sucedieron las cosas que sucedieron. Es decir, el cronista retoma la historia para aprender de ella, porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Un café por eso, lo hemos dicho. Maravilloso, maravilloso. Entonces, vamos por la historia de Israel, que es la época de la monarquía dividida. Si hay una monarquía dividida, eso quiere decir que hubo una monarquía unificada algún día. Y sí, la hubo entre Saúl, David y Salomón, los primeros 3 reyes de todo Israel que gobernaron sobre las 12 tribus, y después de Salomón el reino se dividió en 2 países. Al norte quedaron 10 tribus, al sur quedaron Judá y Benjamín, 2 tribus, donde estaba Jerusalén y el templo. Y el escritor cronista, pues, aparte de que toma genealogías desde Génesis y de lo que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, denominados la Ley o el Pentateuco, pues también va analizando la historia, sobre todo de las monarquías, es decir, de la monarquía unida y de la monarquía dividida. Y en este caso se está refiriendo a los reyes de Judá. El día de ayer hablamos de Asa y hoy vamos a hablar de él también. Hablamos de Asa, de cómo enfrentó a Sera, el etíope, y fue, digamos que con 580,000 hombres, y Sera traía un ejército de 1,000,000 de soldados. ¿Cómo les parece? Y aparte de eso, 300 carros de guerra. Y el Señor desbarató el ejército etíope y salió victorioso el rey Asa. Ustedes saben que el rey Asa es contado como uno de los buenos reyes de Judá. De los 20 reyes que hubo, 8 reyes en Judá fueron calificados como buenos reyes. Asa está en uno de ellos. Capítulo 15, vengan conmigo, por favor, los invito. Capítulo 15 del segundo libro de Crónicas. Vamos a estar en todo ese capítulo y ya vamos a ganar tiempo. Venga, un cafecito antes de... Maravilloso, maravilloso. Ese guarapito, muy bueno.
En mi Biblia se titula el capítulo 15, que es muy importante ese capítulo, el capítulo 15 del segundo libro de Crónicas, como reformas religiosas de Asa. Y es, como yo les decía, una historia que el cronista retoma del primer libro de Reyes, capítulo 15, versículos 13 al 15 exactamente. Desde allí retoma el cronista la historia para reescribir todo esto. Azarías, un profeta del Señor, recibe palabra del Señor y se va al encuentro de Asa, del rey. Azarías es el profeta. Ustedes saben que los profetas eran llamados por Dios en esta época de los reyes para que el profeta, recibiendo un mensaje de parte del Señor, lo entregara o al rey, al pueblo o a ambos. Y en este caso, Azarías, hijo de Obed, dice que salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, óyeme, y todo Judá y Benjamín. Recuerden que Judá y Benjamín son las dos tribus que quedaron al sur, componiendo el país de Judá, que fue el nombre que optó por las dos tribus, y en el norte por las 10 tribus, Israel fue el nombre que adoptaron. Entonces, óiganme lo que les voy a decir: el Señor estará con ustedes y ustedes están con Él. Perdón, el Señor estará con ustedes si ustedes están con Él. Si ustedes lo buscan, lo van a encontrar, y Él se dejará encontrar por ustedes. Se dejará encontrar por ustedes. Esto es exactamente lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El ser humano tiene la potestad dada por el Señor de buscarlo. Y Él responde. Es lo que le está diciendo Azarías, a Asa, el profeta Azarías de Asa. Ustedes buscan al Señor y Él se va a dejar encontrar. Ustedes se acercan y Él se va a acercar. Pero si ustedes se alejan, Él también se va a alejar. Dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin verdadero sacerdote que enseñara la ley. Pero cuando en su tribulación, dice, se convirtieron al Señor, el Dios de Israel, y lo buscaron, ellos lo encontraron. Es decir, sí es posible que alguien pueda tomar la decisión de buscar al Señor y de reflexionar y decir, ando lejos, yo creo que hay que buscar a Dios. Y Él se va a dejar encontrar. En aquellos tiempos, versículo 5, dice, hubo paz. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Una gente destruía a otra, una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero pronuncia aquí y prácticamente sí, retoma las palabras de Jeremías 31:16. Dice, pero esforzaos vosotros y que no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Versículo favorito de mi amada esposa es Isaías 31:16, que dice, así ha dicho el Señor, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor. Es un paralelo y una cita exacta de el versículo 7 del capítulo 15 del segundo libro de Crónicas. Entonces, toda esta es la introducción del profeta Azarías. Y les dice, ustedes están lejos. Y las calamidades y que no hay paz y que están destruyéndose unos contra otros y porque el Señor los ha turbado a ustedes con toda clase de calamidades porque ustedes andan lejos, andan perdidos, andan haciendo como les conviene y como les da la voluntad a ustedes y el Señor no se ha quedado quieto. Si ustedes lo buscan, Él se deja encontrar y es una bendición. Pero si ustedes se alejan, Él se va a alejar. Y es una maldición.
Entonces, cuando el rey oye estas palabras y la profecía del profeta Azarías, versículo 8, vengan aquí conmigo, hijo de Obed, él cobró ánimo. Qué pobre, no, señor, él no se arrugó, cobró ánimo y quitó todos los ídolos. Más adelante dice que reparó el altar del Señor y reunió a todo el pueblo, a Judá y a Benjamín. Cuando oyó, cobró ánimo, quitó toda clase de ídolos que había por allí, de las ciudades, toda la cosa, reparó el altar del Señor, el altar del templo del Señor, que estaba delante del pórtico del Señor, y reunió a todo Judá y a Benjamín, y con ellos todos los forasteros que habían de otras tribus, que eran Efraín, Manasés y Simeón, porque ellos se habían pasado para allá, por cuanto allá sí había algo de piedad, y aquí estaban vueltos un ocho. Ellos habían dicho, no, nos vamos. Y ya cuando se vieron que Asa estaba haciendo todas estas reformas y que estaban buscando al Señor, los que se habían ido regresaron y se reunieron allí. Viendo que el Señor estaba con él, se reunieron, y aquí viene desde el versículo 10 hasta el versículo 15 lo que se llama la renovación del pacto que Dios hizo con Israel en Sinaí. Así de solemnes son estos versículos del 10 al 15. Es la renovación del pacto que se había hecho allí, porque evidentemente estaban perdidos. Se habían alejado del pacto, no les importaba, y obviamente estaban sufriendo las consecuencias. Y al ver todo esto y las palabras de Azarías, del profeta, y cómo el rey toma la iniciativa y dice, no, venga, vamos a buscar al Señor, quitemos estos ídolos, reparemos el templo, y reunió al pueblo. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos delante del Señor y vamos a decirle qué es lo que queremos hacer con Él y qué es lo que hay en nuestro corazón. Mis amados, quiero decirles algo. Cuando las cosas no están yendo muy bien y estamos llenos de problemas, es bueno ir al Señor y preguntarle en oración, Señor, ¿qué está pasando? ¿Todo esto que está sucediendo tiene que ver conmigo? Es decir, ¿soy yo responsable de alguna manera de todas estas cosas que no están yendo bien? Si el Señor dice que no, porque puede ser que no, no hay problema por eso. Ah, bueno, bendito sea tu nombre, Señor. Entonces, no soy responsable y dime qué puedo hacer o cómo enfrento esta situación. Pero si el Señor nos muestra y nosotros nos damos cuenta que las cosas malas que están sucediendo, las dificultades y los problemas que hay son responsabilidad nuestra, presentémonos delante del Señor en oración y digámosle, Señor, aquí estoy. Perdóname, me comprometo contigo, vamos a hacer las cosas diferentes, voy a buscarte, voy a honrarte y voy a hacer de mi vida lo que tú quieres que yo sea. Y arrancamos. Básicamente en oración se hace eso, y a manera de pacto, a manera de compromiso, abrimos nuestro corazón delante del Señor y le decimos, Señor, esto vamos a hacer. Miren lo que dice Asa, que hizo el rey. Dice, se reunieron pues en Jerusalén, versículo 10, en el mes tercero del año, a los 15 años, en el 15º año del reinado del rey. Y en aquel mismo día sacrificaron para el Señor todo lo que habían traído del botín que le ganaron a Sera, el etíope, ¿sí? De esa guerra que habían tenido allí en el capítulo 14. Todo eso lo sacrificaron, toda esa cantidad de ovejas y de bueyes y todo. Y dice, entonces, versículo 12, entonces prometieron solemnemente. Y aquí viene una oración pacto o un pacto expresado en oración. Es decir, Señor, vengo delante de ti a decirte esto. Y no tiene que ver con lo que tú vas a hacer conmigo.
no tiene que ver con lo que yo necesito que tú hagas en mi vida o la ayuda que yo necesito de ti. No, esta oración es para decirte cómo voy yo a comprometerme contigo con todo mi corazón y con toda mi alma. Esto te lo estoy diciendo yo a ti. Prometieron solemnemente que, versículo 12, buscarían al Señor, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Estamos hablando de muchos años antes de Cristo y miren lo radical del pacto. Si alguien no buscara al Señor, el Dios de Israel, que muera, ya fuere grande, pequeño, hombre o mujer. Fue un pacto con la consecuencia de muerte por no cumplimiento. Póngale cuidado, el asunto era serio, Versículo 14. Juraron pues al Señor en alta voz y con gritos de júbilo. No eran para que dijeran, no, era que yo estaba allí balbuceando y no se me entendía como oraba Ana en el altar. No. Aquí era a pecho tendido, a pulmón abierto, gritando y con júbilo y al son de las trompetas y las bocinas. Aquello fue una fiesta de compromiso total. Todos los de Judá se alegraron por el juramento. Se alegraron por este juramento porque de todo corazón lo estaban jurando y con toda su voluntad lo buscaban. Por eso el Señor se dejó hallar, encontrar de ellos y les dio paz por todas partes. Bendito sea su nombre y venga un café por eso. Bendito sea el Señor. Maravilloso. Aquí estamos, Señor, comprometidos totalmente contigo. Y de una vez el escritor sagrado, el cronista, da a entender la respuesta del Señor. La respuesta del Señor. Entonces, como les digo, mis amados, cuando las cosas no andan bien y hay una serie de problemas que nos están acosando y quitando la paz y la tranquilidad y un lío y otro lío y venga, preguntémosle al Señor, Señor, ¿tengo yo algo que ver con eso? Y si el Señor me muestra que sí, Señor, aquí estoy. Ahora, si usted quiere prolongar ese sufrimiento, listo, es decisión suya, no hay ningún problema. Pero si usted quiere acabar con eso, encuéntrese con el Señor, pregúntele si es responsabilidad suya y si es responsabilidad suya, asúmala, arrepiéntase y delante del Señor dígale, Señor, me comprometo contigo, ayúdame. Y precisamente así lo hicieron. Y mire lo interesante, Maaca era la mamá de Asa, del rey, era la reina madre. ¿Sí? A Maaca, dice su propia madre, versículo 16, el mismo rey Asa la depuso de su dignidad porque se había hecho una imagen de acera, un ídolo, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al río, junto al torrente de Cedrón. Con todo eso, los lugares altos no desaparecieron en Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto para con Dios en todos sus días. Trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él mismo había consagrado de plata, de oro y utensilios. Todo lo trajo a la casa del Señor y no hubo más guerra durante 20 años. Durante 20 años no hubo más guerra. El hecho de que, Asa haya depuesto a su mamá por idólatra, nos manda directamente a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, Mateo 10:37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. O el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Si la mamá del rey Asa se pervirtió en idolatría, y él, porque es que es mi mamá, entonces hay que dejarla y pobrecita, no. Que la depongan como reina madre, ya no es reina madre, ya no tiene dignidad y destruyen esos ídolos. Porque primero es Dios, aún por encima de nuestro papá y de nuestra mamá y de nuestros hijos. Primero es Dios. Y si hacemos lo contrario, pues llevaremos nuestras consecuencias.
Por eso allí es donde se cumple el dicho de que nosotros no seguimos a hombres. Cuando hay personas que proponen una enseñanza o una doctrina en contra de la voluntad de Dios y nosotros, por ser hombres, es decir, porque es nuestro hijo, nuestra hija, nuestra mamá o nuestro papá o es alguien a quien nosotros queremos mucho, preferimos seguir al hombre y no a Dios porque está enseñando una doctrina falsa o un mal comportamiento en contra de Dios y seguimos al hombre. De resto, no hay problema. Si usted ama a alguien, sígalo. Mientras ame a Dios y esté siguiendo al Señor, no hay ningún problema con eso. Mis amados, el punto de hoy, Señor, voy a buscarte de todo corazón y con toda mi alma. Y que el Señor derrame sobre nosotros sus ricas bendiciones por estar dedicados a Él y solamente a Él. Padre, gracias por esta bendición que nos has entregado hoy. Y si en algún momento, Señor, necesitamos cambiar por alguna circunstancia, ponlo en nuestro corazón, Señor, muéstranos, abre nuestros ojos y tendrás de nuestra parte un compromiso contigo. En tus manos estamos. El resto del día está delante de ti. Guíanos y ayúdanos, te lo rogamos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido el tiempo por hoy. Falta tiempo para ver todo esto, pero el Señor es bueno, el Señor es bueno. Que el Señor los bendiga y los guarde, que tengan un día fructífero y agradable delante del Señor, que el Señor guíe sus vidas en todo su trabajo y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.